A través de la historia, los seres humanos parecen estar obsesionados con la idea de la libertad. La libertad. ¿Cuánto aprecia el hombre la libertad? De hecho, basta con leer algunas de las estrofas de nuestros himnos nacionales en América Latina y probablemente en otras partes del mundo para ver la insistencia en el tema de la libertad. Nuestro precioso himno, me encanta nuestro himno, tiene algunas estrofas donde dice lo siguiente: salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. ¿Qué forma de describir nuestra independencia? Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. ¡Qué determinación! Y el himno, como todos ustedes saben, termina diciendo: libertad, que los ecos se agiten mientras, llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. No vamos a cantar el himno, simplemente para que tengamos una idea. Dado que todos nuestros países tuvieron que independizarse de sus antiguas colonias, casi todos nuestros himnos, y estuve buscando algunos, Argentina, México, varios himnos, casi todos nuestros himnos expresan el horror de perder nuestro derecho de autodeterminación que tenemos como nación independiente. Ahora, ese anhelo que tenemos como nación colectivamente, o por lo menos que expresamos colectivamente, en cierto modo es un eco del anhelo que todos tenemos como individuos. Hay algo en nosotros que grita con el himno nacional: libertad, libertad, libertad. No queremos que nadie reine sobre nosotros, ni siquiera Dios, como dice el Señor en una de sus parábolas, Lucas capítulo 19, versículo 14. No queremos que reine sobre nosotros. Sin embargo, a pesar de ese afán de libertad que hay en el hombre, lo cierto es que todos nosotros, sin excepción, somos esclavos. Por favor, escúchame. Todos nosotros, sin excepción, en este lugar, todos somos esclavos, de un modo o de otro. Eso es básicamente la enseñanza de Pablo en el pasaje de la carta a los Romanos que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Pero por amor a las personas que nos visitan, permítanme poner nuestro texto en su contexto. El capítulo 6 de Romanos inicia una nueva sección en esta presentación que nos hace Pablo del Evangelio en esta carta. Pablo ha demostrado ya que todos los seres humanos somos culpables ante la justicia de Dios y que todos necesitamos recibir como un regalo la justicia que Dios nos ofrece en el Evangelio. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Pero eso levanta una objeción con la que Pablo va a tener que lidiar a partir del capítulo 6. De hecho, es la objeción que tanto el catolicismo romano como muchas otras sectas a través de la historia, sí, el catolicismo romano es una secta, todas esas sectas a través de la historia han levantado la misma objeción contra el evangelio de la justificación por la fe sola, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es la objeción? Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo acaba de decir
al final del capítulo 5, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, pues vamos a pecar para que abunde la gracia de Dios. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que ahora el cristiano puede vivir como le venga en ganas? Y Pablo dice, por supuesto que no. Por supuesto que no, de ningún modo. Y es una expresión difícil de traducir al español, pero es muy fuerte. No, absolutamente no. Somos perdonados por gracia, pero esa misma gracia que justifica también santifica. Esa misma gracia que justifica también santifica. Todo aquel que ha sido verdaderamente justificado solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, está siendo santificado por causa de nuestra unión con Cristo. Eso es básicamente lo que Pablo nos enseña en los primeros 14 versículos del capítulo 6 que estudiamos la vez anterior. Pero a partir del versículo 15, el apóstol Pablo plantea una interrogante similar, pero con una pequeña variación. Versículo 15. Entonces, ¿qué? Vamos a leer desde el versículo 14 para tomar la idea. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y de nuevo, Pablo dice, de ningún modo, de ningún modo. Noten, hermanos, cuál es la objeción. Pablo, tú dices que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Podemos concluir entonces que no hay problema si pecamos? Si tu presentación de la salvación es correcta, debemos concluir entonces, pensaban estas personas, que la ley ya dejó de ser relevante para nosotros, porque después de todo estamos bajo la gracia. Y la respuesta de Pablo otra vez es la misma: megenoito, de ninguna manera, absolutamente no. Es totalmente absurdo que un verdadero cristiano continúe entregado a su vida de pecado porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y para explicar su argumento, Pablo se vale de dos ilustraciones: la esclavitud y el matrimonio. La esclavitud y el matrimonio. Y no se espanten los que están casados, pero el matrimonio es una especie de esclavitud. Tengan paciencia. Pero hay dos ilustraciones aquí. La primera es de la esclavitud. A lo largo de todo este pasaje, Pablo insiste en el hecho de que todos somos esclavos de alguien. A final de cuentas, nadie es absolutamente libre, dice Pablo, porque todos nos ofrecemos como un sacrificio en algún altar. Versículo 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis, ahí está la ofrenda, nosotros nos ofrecemos como sacrificio delante del altar, del poder, de la diversión, del hedonismo, de cualquier cosa, del dinero o de Dios? Dice Pablo, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Nos ofrecemos como esclavos. Ahora, este concepto puede ser un tanto raro para algunos, porque la mayoría de nosotros pensamos que los esclavos son aquellos que son atrapados en la guerra, que son capturados en la guerra, ¿verdad? O que son comprados en un mercado de esclavos. Pero también en la antigüedad existía la esclavitud voluntaria. Un autor dice lo siguiente: la gente muy pobre podía ofrecerse como esclava a alguien simplemente con el fin de ser alimentada y cobijada. Así que había una esclavitud
voluntaria, y por eso Pablo está hablando aquí de uno ofrecerse como esclavo, pero una vez se ofrecían a un amo, ahora tenían el deber de obedecerle. Nadie podía ofrecerse como esclavo y continuar su libertad. Ese es el punto. Por eso Pablo usa una expresión tan extraña aquí en el original. Él está diciendo: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte? Y alguien esperaría que dijera Pablo, o de Cristo para justicia, pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, o de la obediencia para justicia. O sea, nosotros nos ofrecimos como esclavos para obedecer la obediencia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nos ofrecimos, eso es la conversión. Ofrecerse como esclavo para obedecer la obediencia. ¿Por qué Pablo lo plantea de esa manera? Para mostrarnos, como bien señala John Stott, que la obediencia es la esencia misma de la esclavitud. La obediencia es la esencia misma de la esclavitud. De ahí ese paralelismo que usa Pablo en el texto. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la obediencia. Mira, mi hermano y amigo que estás aquí en esta mañana, no importa que tú profeses con tu boca ser cristiano, eso no tiene la menor importancia. Es tu obediencia lo que revela quién es tu verdadero amo. No es tu profesión de fe, no es haber levantado tu mano en una campaña evangelística y decir, he decidido seguir a Cristo. No, es tu obediencia. El Señor Jesucristo dice claramente en Juan capítulo 8, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. De manera que solo hay dos alternativas. Todos los que estamos aquí en esta mañana, solo tenemos dos alternativas: o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la obediencia. En este asunto no existe la neutralidad. Todos nosotros tenemos un amo, todos tenemos un Señor, todos tenemos un dueño, todos tenemos alguien que nos controla y que nos gobierna. De manera que la conversión no es otra cosa que un intercambio de esclavitud. La conversión es un intercambio de esclavitud. Noten lo que dice Pablo en el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón. No fue un ritual, no fue una pantalla, no fue algo externo. Os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Pablo describe la conversión aquí como pasar de una esclavitud a la otra. Y lo que hizo la diferencia fue el hecho de haber obedecido de corazón a una forma de enseñanza a la que fuimos entregados. Perdonen la insistencia, pero recuerden que la bendición está en la gramática. ¿En qué modo se encuentra el verbo fuimos entregados? En modo pasivo. ¿Y qué significa eso? En voz pasiva, perdón. ¿Qué significa eso? No fue que a estos creyentes se les entregó un conjunto de doctrinas y ellos decidieron recibirla y aceptarla como buena y válida. No. Lo que dice Pablo aquí es que ellos fueron entregados pasivamente a la forma de justicia, a esa forma de enseñanza, a esa doctrina que no es otra cosa que el evangelio. Y es interesante porque la palabra que usa Pablo aquí es la misma que vimos ya en Romanos capítulo 1, cuando Pablo dice acerca de los paganos, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. 3 veces dice Pablo,
Romanos 1:24, Romanos 1:26, Romanos 1:28. Dios los entregó. Aquí está diciendo Dios también los entregó a ustedes, los creyentes, los entregó al Evangelio. Mis hermanos, eso fue lo que pasó con nosotros. Dios nos entregó a la verdad. Él abrió nuestro entendimiento para que viéramos la realidad a través del lente de su palabra. Y fue de esa manera que llegamos a entender la pecaminosidad de nuestro pecado y la gloriosa y deleitosa hermosura de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera Dios nos dio vida y nos libertó de la esclavitud del pecado. Por eso es que en el versículo 18 dice que fuimos libertados del pecado. No es que yo rompí mis cadenas, es que fuimos, versículo 18, libertados del pecado y fuimos hechos esclavos de la justicia. Y Pablo repite la misma idea en el versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, ven, voz pasiva, y hechos siervos de Dios. Es por eso que el versículo 17 dice, pero gracias a Dios, ven, gracias a Dios que ustedes hicieron obedientes. Gracias a Dios, porque es Dios el que salva. Ahora bien, esa obra de Dios en nosotros produce como resultado nuestra rendición a Él en la conversión. La obra de Dios produce la conversión. Convertirse no es otra cosa que levantar una bandera de rendición y ofrecernos a Dios como esclavos para obedecerle. Ahora, lo interesante es que Pablo presenta este proceso a través del cual pasamos a ser esclavos de Dios, lo presenta como una liberación. Vean el versículo 18 otra vez. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Por fin, ¿somos libres o somos esclavos? Sí. Somos libres. Todo el mundo es libre y esclavo. El que es libre de Dios es esclavo del pecado. El que es libre del pecado es esclavo de Dios. Somos libres y esclavos. Esa es la paradoja de la fe cristiana. De manera, mis hermanos, por favor escuchen esto y grábenlo por ahí en algún lado. La ley es el código de conducta de la gente libre. Porque Pablo está diciendo, fuimos libertados, se rompió la cadena del pecado. ¿Para qué? Para que ahora seamos esclavos de Dios y obedezcamos a Dios. Así que la ley, recuerden cuál es la pregunta. Entonces ya la ley no tiene sentido porque estamos bajo la gracia. Pablo dice, de ninguna manera. Porque la ley es el código de conducta de la gente libre. Dios nos liberta de la esclavitud del pecado, no para que ahora podamos hacer lo que nos venga en ganas, sino para que podamos obedecerle a Él. Porque esa obediencia a Dios es verdadera libertad. Esa obediencia a Dios es verdadera libertad. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros y eso provoca una guerra en nuestro interior. De paso, mira, si tú no sabes de qué estamos hablando, te lo digo de verdad en amor, es que tú no eres cristiano. Tú no sabes lo que es el cristianismo. En todo cristiano verdadero hay una guerra. Noten el versículo 12 de Romanos 6. Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias o sus deseos, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Leí recientemente una ilustración que me encantó para explicar Romanos 6:12.
Mira, cuando nos convertimos al Señor, nuestros cuerpos se convirtieron en un castillo en el que Dios ocupa el trono como rey de nuestras vidas. Nuestros deseos son como los siervos del rey en el castillo. Pero el pecado todavía mora en nosotros como un monarca destronado que desea volver a gobernar el castillo. Y su estrategia consiste en tomar cautivos nuestros deseos por medio del engaño del pecado y enviarlos como traidores encubiertos para movernos a rebelarnos de nuevo contra la autoridad de nuestro rey. Esa es la guerra. Cada vez que tú chismeas, es que el pecado que mora en ti tomó cautiva tu lengua. ¿Ven? Alguien me recordaba en estos días, yo no me acordaba de algo que yo dije hace mucho en una prédica. Hay gente que tiene mejor memoria que yo. Me decían, los chismosos son peores que los buitres. Porque los buitres se comen a la gente muerta, pero los chismosos a la gente viva. Son peores que los buitres. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado aquí? El pecado ha tomado cautiva tu lengua para que tú hables lo que no debes hablar. Y así podemos hablar de la pornografía, de cualquier pecado. De cualquier pecado. De ahí la advertencia de Pablo en los versículos 12 y 13. No dejes que el pecado reine otra vez. No te dejes seducir. O como dice Pedro en su primera carta, os ruego, mis amados hermanos, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora bien, esta analogía de la esclavitud no nos dice todo lo que debemos saber acerca de lo que significa ser cristianos. Esta figura nos recuerda que ahora tenemos un nuevo dueño, un nuevo amo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pero no nos ayuda a ver que ese yugo al que ahora nos hemos sometido es al mismo tiempo dulce y liberador. No nos ayuda. No nos ayuda a ver, como señala MacArthur, que ser esclavos de Jesucristo es la bendición más grande que te puedas imaginar. Su carácter es perfecto, su amor es infinito, su poder incomparable, su sabiduría ininvestigable y su bondad va más allá de toda comparación. Es por esa razón que Pablo se ve en la obligación de explicar a los creyentes en Roma por qué él decidió hacer uso de esta metáfora o ilustración. Ven el versículo 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. O sea, le está diciendo, estoy usando esta ilustración porque todos nosotros como personas caídas tenemos nuestras limitaciones para entender verdades espirituales. Así que estoy usando por eso la esclavitud como ilustración, por la debilidad de vuestra carne, dice Pablo. Y ahora sigue diciendo, porque de la manera que presentasteis en vuestra conversión, de la manera en que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para santificación. Cuando éramos esclavos del pecado, nosotros presentábamos nuestros miembros para pecar. Ahora que somos cristianos, debemos presentar nuestros miembros para dar fruto, para santificación. Alguien decía que estas dos esclavitudes, la esclavitud al pecado, la esclavitud a Dios, no son estáticas. Si eres esclavo del pecado, inevitablemente irás pendiente abajo, cuesta abajo, en un proceso constante de degradación. Esto no es estático. Es pecar. Mírame, amigo, déjame decirte algo.
Si tú no eres creyente, hasta cuando respiras pecas. Tu respiración es un pecado. Porque es Dios que te da el aire que tú respiras y la capacidad de respirarlo. Y Él lo hace para que tú vivas para su gloria. Pero tú estás usando el aire de Dios con los pulmones de Dios para hacer lo que te da la gana. O sea que tú vas cuesta abajo, degradación. El pecado no te deja donde estás. Pero si eres esclavo de Cristo, también estás envuelto en un proceso de santificación progresiva por medio de la cual te irás pareciendo cada vez más a Él. Una esclavitud te va dañando progresivamente hasta llevarte a una condenación eterna en el infierno. La otra te va llevando a través de un proceso glorioso de transformación que concluye con el deleite eterno de estar en la gloriosa presencia de Dios. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Son libres y esclavos a la vez. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Honestamente, ¿no te ha pasado que de repente como una ráfaga tú recuerdas pecados que tú cometiste en el pasado? ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor! Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué bendita esclavitud! Bendita esclavitud. Sí, dice Pablo, hay un sentido en el que el pecador es libre. Es libre de la justicia. Es libre con un tipo de libertad que no es otra cosa que esclavitud. Eres libre del dominio de la justicia y por lo tanto no tienes otra opción que pecar. Mira, hasta cuando tú haces lo bueno, pecas. Tus buenas obras, dice la Biblia, son un trapo de inmundicia. Porque tus buenas obras no son para la gloria de Dios, sino para la gloria tuya. Yo sé de gente que jamás irían a un prostíbulo. ¿Por qué? O por su reputación, porque no quiere que le peguen una enfermedad, pero no para la gloria de Dios. Entonces, te estás guardando de pecar pecando. No tienes otra opción. Eres libre del dominio de la justicia y no tienes otra opción que pecar. Con todas las consecuencias que el pecado trae consigo, dice Pablo, vergüenza y muerte. Es una vida destruida aquí y eterna separación de Dios allá. Vergüenza y muerte. La esclavitud de Dios, en cambio, produce santificación en el presente y vida eterna en su presencia en el futuro. De manera que lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que la supuesta libertad del incrédulo no es otra cosa que esclavitud, mientras que la esclavitud del creyente no es otra cosa que verdadera libertad. Una trae como consecuencia lo que mereces por tu rebeldía contra Dios. La otra trae como consecuencia el regalo inmerecido de la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado, ese es el salario. Y el salario es lo que tú mereces. Y déjame decirte, el pecado siempre paga a tiempo. Siempre paga a tiempo. La paga del pecado es muerte. Pero noten el cambio ahora. Pero la dádiva, la paga, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro curios. La muerte es lo que justamente merece el pecador por causa de su obstinada rebeldía contra Dios. Pero la vida eterna que recibe el creyente es completamente inmerecida. Es una dádiva gratuita, dice Pablo, un regalo que Dios nos otorga por gracia únicamente por causa de Cristo. Ahora, este es un versículo, Romanos 6:23, que la mayoría de las veces lo usamos para predicarle el evangelio a los incrédulos.
Pero Pablo lo está usando en una carta para creyentes. Y no es que esté mal que lo uses para evangelizar, pero no olvides que el propósito principal de lo que Pablo está diciendo aquí no es evangelizar, es santificar al creyente. Lo que Pablo nos está diciendo aquí a un grupo de creyentes en Roma y a nosotros, para moverlos a vivir a la altura de lo que son, es: no presenten sus miembros para servir al pecado como si estuvieran sometidos todavía a esa esclavitud. No olviden cuál es el miserable salario del pecado en comparación con la dádiva divina que hemos recibido de la mano de Dios gratuitamente por gracia. Ese es el propósito de ese texto ahí. No es evangelizar, es santificar. Pero Pablo no ha concluido su argumentación. Hasta aquí nos ha mostrado que es completamente absurdo ampararse en que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para vivir en pecado. Pablo dice: no seas tan estúpido, en otras palabras. Y perdonen la expresión, pero Pablo la usa en Gálatas. ¿Recuerdan los Gálatas insensatos? Suena muy bonito eso. O Gálatas insensatos. No. La palabra allí, como lo traduce una paráfrasis, es: oh mis queridos imbéciles de Galacia. Esa es la idea. Entonces, ya Pablo nos ha dicho: es completamente estúpido, es absurdo, es inaudito que una persona peque amparado en que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No seas tan estúpido, dice Pablo. Eso es lo que Pablo está diciendo. O por lo menos, pero déjeme decirlo, eso es lo que está diciendo Sugel Michelén amparado en lo que dice Pablo. Pero ahora él quiere hacernos ver, y esto es sorprendente, que es precisamente debido a que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia que podemos cumplir la ley. Ahora Pablo va a voltear la mesa y lo hace a través de la analogía del matrimonio. La enseñanza de Pablo en los primeros 6 versículos del capítulo 7 es muy simple. El verdadero creyente ya no está casado con la ley, sino con Cristo. Y por esa misma razón ahora puede obedecer la ley, porque no está casado con la ley. Bueno, pastor, explíqueme eso. Vamos al texto. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley, está hablando de la ley humana, la ley terrenal, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Eso es lógico, ¿verdad? La ley solo tiene jurisdicción sobre nosotros mientras estamos vivos. Mira, el día que tú te mueras ya no le debes nada a nadie. Si cometiste un crimen, no hay problema, ya te moriste. La ley no puede hacerte nada. Si un individuo comete un crimen y se muere después de cometerlo, la justicia humana no lo puede tocar. Ustedes nunca han visto un cadáver en un juzgado y nunca van a ver un cadáver encarcelado. Nunca. Tan pronto te mueres, estás fuera del alcance de la ley. Y para explicar mejor este concepto, Pablo se vale de la analogía del matrimonio. Versículo 2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, ella está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. De nuevo, esta analogía no es complicada. Tan pronto se muere el marido, la mujer está libre de casarse con quien quiera. La muerte rompe por completo el vínculo matrimonial. Eso es lo que ocurre a nivel horizontal, a nivel terrenal. Pero ahora Pablo nos va a decir que eso mismo ocurre con la ley de Dios. Eso que pasa con la ley humana es lo mismo que ocurre con la ley de Dios. Versículo 4. Por tanto, hermanos míos,
también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. Ay, qué bueno, ya no estamos bajo la ley. Sí, ya no estamos bajo la ley. ¿Sabe para qué? A fin de que llevemos frutos para Dios. Fuimos libertados de la ley y unidos a Cristo para que llevemos frutos para Dios. Lo que Pablo está diciendo por implicación es que todos nosotros estábamos casados con la ley desde el nacimiento. Todo el mundo nace casado con la ley. Cuando tú viniste al mundo, viniste a un mundo creado por Dios, con una ley que estaba vigente y la cual tú estabas obligado a cumplir desde la cuna hasta la tumba. Estabas casado con la ley, pero no podías cumplirla porque somos pecadores. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Pero Pablo dice, algo sorprendente ha sucedido con nuestro viejo yo por medio de la fe en Jesucristo. Y es que hemos muerto juntamente con Él, como vimos en los primeros versículos del capítulo 6, por causa de nuestra unión con Cristo. Fuimos crucificados juntamente con Él y juntamente con Él fuimos resucitados para andar en novedad de vida. Y noten una vez más que el verbo se encuentra en tiempo pasivo. Se nos hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, aquí está el punto, la ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros para condenarnos. Ya la ley no nos condena. Déjenme darles una ilustración. Y no es Alzheimer, yo sé que le he usado otras veces, pero explica bien este concepto. Ahora, quiero recordar, mis hermanos, que nunca una ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada. Así que no traten de ver todos los aspectos y los detalles de la ilustración, pero imaginemos por un momento a una mujer imperfecta casada con un hombre perfecto. Eso somos nosotros en nuestra vida vieja, casados con la ley. Mujeres imperfectas, casados con un hombre perfecto. Este hombre todo lo hace bien. Este hombre no comete ningún error. El problema es que él espera de ella esa misma perfección en todo lo que hace. Y para colmo de males, no le ofrece ninguna ayuda. Hazlo bien. Eso es todo lo que le dice. Y llega a la casa y dice, perdóname, pero aquí hay una mota de polvo. Pero yo limpié esa mesa, pero no perfectamente. Y él no le da ninguna ayuda. De manera que esta mujer vive frustrada. Es incapaz de llenar la medida de lo que su marido exige. Pero no se lo puede quitar de encima porque él es perfecto. No hay ningún motivo para divorciarse. Pero entonces aparece otro hombre en la escena. Tan perfecto como el marido, pero al mismo tiempo lleno de bondad y de compasión, y todopoderoso, que al ver las frustraciones de esta mujer, se apiada de ella y elabora un plan, como la única forma de librarse de ese matrimonio a través de la muerte. El plan consiste en matar a la mujer, a esta pobre esposa, matarla para que de esa manera ella quede libre de su antigua unión y luego resucitarla para que se case con él. ¿Qué plan más genial? De verdad, piénsenlo, es un plan increíble. ¿Saben qué, mis hermanos? Eso fue lo que sucedió con todos nosotros. Con todos nosotros hemos muerto a la ley, dice Pablo, por causa de nuestra unión con Cristo. Eso fue lo que pasó. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos con Él de tal manera que ahora todos estamos fuera del poder condenatorio de la ley. Ya la ley
condenatoria de Dios no nos puede alcanzar. Estamos muertos. Mira, tu viejo yo, que ha cometido todos los pecados que tú cometiste, ya no existe, murió. Está muertecito y enterrado. Eres una nueva creación en Cristo. Por eso que Pablo dice más adelante en Romanos 8:1: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. No hay condenación. Pero esa no es toda la historia. Por causa de esa misma unión con Cristo, también resucitamos con Él, no para vivir como nos venga en ganas, sino para que ahora llevemos frutos para Dios, dice Pablo en el versículo 4. Nuestro matrimonio con Cristo es la solución provista por Dios para nuestra justificación y para nuestra santificación. Es un plan increíble. Digo, es creíble, pero es sorprendente. Ya no podemos ser condenados en el tribunal de Dios porque nuestro antiguo yo pecador murió con Cristo en la cruz. Pero tampoco podemos seguir viviendo una vida entregada al pecado porque amamos a nuestro nuevo marido y queremos agradarlo. ¿Ven el punto? No es, aquí está el deber, tengo que cumplir la ley. No. Miren, mis hermanos, hay un sentido, ahora voy a explicar lo que dije hace un rato. Hay un sentido en que los esposos perdemos la libertad al casarnos. Por eso es que es un cónyuge. Hay un yugo en el cuello mío y otro en el cuello, el mismo yugo en el cuello de mi esposa. Ya de por vida. Es un cónyuge, ¿verdad? Ahora le pertenecemos completamente a una sola mujer. Ven el punto. Yo no tengo libertad ahora. Bueno, no sé, me cansé de esta. No. Yo perdí esa libertad desde que dije sí, acepto. Dejé de ser libre. Mis hermanos, miren, el matrimonio impacta todas las áreas de nuestra vida porque ahora somos uno con nuestras esposas. Pero si es un buen matrimonio, esa pérdida de libertad es un gozo, no una carga. Es una bendita esclavitud, ¿verdad? Amén. El que no dijo amén tiene problemas. Es una bendita esclavitud. Bueno, hermano, miren, si eso es comparando aquí con un matrimonio terrenal, dos pecadores que tienen que enfrentar problemas, pecados. Miren, esa película de Hollywood donde la gente siempre está bien y se levantan por la mañana y ni se cepillan la boca y se dan un beso. Miren, eso solo pasa en las películas. Esa no es la vida real. Pero un buen matrimonio en la tierra es como un pedacito del cielo. Miren, hermanos, en el mundo entero no hay un mejor marido que Jesús. Ya no estamos casados con la ley. Estamos casados con Jesús. ¿Y saben lo que hizo Jesús? No solamente perdonó nuestros pecados, sino que al mismo tiempo nos dio su Espíritu Santo como nuestro ayudador permanente. ¿Para qué? Para que podamos obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Vean el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestros cuerpos a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Cuando estábamos casados con la ley, en vez de querer obedecerla, nuestra pecaminosidad se resistía
contra esa limitación, como lo veíamos nosotros, que la ley impone. Mire, basta con poner una ley para que sintamos la tentación de violarla. Mire, usted puede estar tranquilo, te dice, no pase por aquí. Oye, qué deseo de pasar por ahí. Es un lío, nuestra pecaminosidad. Pero ahora que no estamos casados con la ley, sino con Jesús, tenemos una nueva motivación y nuevos recursos para poder obedecer la voluntad de Dios revelada en la ley. Así que aquí tampoco hay neutralidad. Así como tú eres esclavo del pecado o esclavo de Dios, así también tú estás o casados con la ley o casado con Cristo. No hay solteros aquí. No hay solteros. O estás casado con la ley o estás casado con Jesús. Volviendo entonces a la pregunta de Romanos 6:15, es absurdo pensar que ahora podemos pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ven? Es absurdo. Todo lo contrario. Precisamente porque ya Dios nos libró de la condenación de la ley a través de la obra redentora de Cristo, y ahora estamos unidos a Él por la fe, como una esposa con su esposo, tenemos a nuestra disposición todos los recursos que necesitamos para agradar a Dios a través de nuestra obediencia, no para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos por Él a causa de la obediencia perfecta de Jesús y su muerte en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que, mi hermano, cuando te encuentres en medio de la tentación, recuerda tu nueva identidad en Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Recuerda tu nueva identidad en Cristo y la dulzura y el deleite infinito de estar casado con Jesús. Mira, tú no vas a poder vencer el pecado simplemente diciendo no debo. Si tú no miras a Jesús, la dulzura de Jesús, la belleza de Jesús, que no vale la pena volver a tu antiguo marido. No vale la pena volver a tu antigua esclavitud, teniendo un amo y un marido como Jesucristo. Fuiste libertado de la esclavitud y condenación del pecado para que puedas agradar a tu nuevo marido, que te mató y te resucitó para casarse contigo. Aleluya. Es por eso que ahora tú puedes dar fruto para Dios en dependencia del Espíritu Santo. ¿Ven cómo estas dos figuras se complementan entre sí? Cristo es nuestro amo, Cristo es nuestro esposo. Y hay otras figuras, y Él es nuestro hermano, y Él es nuestro Salvador, y Él es nuestro amigo. O sea, la Biblia tiene varias figuras para decirnos quién es Cristo para nosotros. Pero en este caso debemos tomar en cuenta ambas realidades en el desempeño de la vida cristiana. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No. Esto no es acerca de ti. Le pertenecemos al dueño más extraordinario, más maravilloso, más compasivo, más deleitoso que algún esclavo haya tenido jamás. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos nuestros. Quítate eso de la cabeza. Si tú eres cristiano, eres esclavo de la obediencia. Eres esclavo de Dios. Y ahora yo te pregunto, a la luz de todo lo que hemos visto hoy, ¿tú eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios? Nota que no te estoy preguntando si alguna vez hiciste una profesión de fe. No te estoy preguntando si tú eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo o de cualquier otra iglesia. Esa no es la pregunta. Lo que te estoy preguntando es, ¿a cuál de esos dos amos tú estás obedeciendo? ¿A cuál de esos dos amos tú quieres agradar en tu vida? De verdad, de verdad. ¿A tus deseos pecaminosos o a Dios?
¿A esos deseos traidores que ya fueron engañados y seducidos por el pecado? ¿O a Dios? ¿Cuál voluntad es más determinante para ti? ¿La tuya o la de Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Cuando tú escuchas la palabra, o a través de tu lectura personal de la Biblia, o a través de la amonestación de un hermano o de una hermana, ¿te arrepientes de tu pecado? Y en dependencia del Espíritu Santo, ¿procuras enderezar lo que está torcido en tu vida? No para ganarte el favor de Dios, no para ganarte la salvación, sino porque ya eres salvo. Bueno, pastor, mire, es una lucha, pero sí, yo deseo agradar a Dios y cuando no pasa me arrepiento, me duele, me avergüenza. Bueno, si es así, mi hermano, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, eso es una evidencia de la obra de gracia en ti. Pero recuérdate día tras día, tras día, tras día, ¿quién es tu nuevo amo? Recuérdaselo a tu alma. ¿Quién es tu nuevo esposo? ¿Quién es tu nuevo dueño? Recuerda cada día cuál es tu nueva identidad. Mi hermano, ¿por qué vas a regresar a tu antigua y miserable y desgraciada esclavitud en Egipto ahora que tienes un amo como Jesús, que derramó su sangre en el Calvario para darte libertad? Pero mira, mi amigo, si ese no es tu caso, si tú no entiendes de qué lucha es que estamos hablando aquí, si todavía tú estás tratando de ganarte el favor de Dios a través de tu obediencia, tú estás en graves problemas. Estás en graves problemas. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10 que todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. En todas. La ley es un todo compacto. Piensa en un globo. Si pinchas el globo, no importa por dónde sea, lo vas a destruir. Es un globo. Mi amigo, la única escalera que nos lleva directamente al Padre es la vida perfecta de Cristo y su muerte en la cruz. No trates de subir por la escalera de tu obediencia, no vas a poder. Pero tampoco sigas viviendo bajo la ilusión de que eres libre. Eso es una ilusión, mi amigo. Porque la realidad es que tú eres esclavo del pecado. Si tú no eres esclavo de Cristo, eres esclavo del pecado, no hay otra opción. Y si continúas en esa condición, no solo vas a desgraciar tu vida aquí y ahora, sino que al final cosecharás una existencia de miserias sin fin en las llamas del infierno, donde no hay una sola gota de misericordia por los siglos de los siglos. Cristo dice en Juan 8:32 que solo aquellos que conocen la verdad serán verdaderamente libres. Pero más adelante Él mismo se identifica con la verdad. Yo soy el camino, dice Jesús, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, arrepiéntete de tu pecado. Acepta por fe la oferta del Evangelio. Confía solo en Jesús. Porque solo al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Hay libertad, hay libertad, hay libertad.